Mis amados y amadas del Señor, muy buenos días. Buenos días. Qué bueno poder estar aquí una vez más. Qué bueno podernos ver. Aquellos que ya tienen activado su video, su cámara. Qué bueno podernos saludar. Y qué bonito, porque esta es la iglesia del Señor que se está preparando. No somos perfectos, tenemos aún muchos errores, lo hemos dicho muchas veces. Pero estamos aquí porque creemos en el perfecto, creemos en Jesús y sabemos que de seguirlo a Él vamos a ir siempre por buen camino. Esa es la razón por la cual estamos en esta mañana y quiero darles la bienvenida a todos y a todas que están con nosotros hoy compartiendo esta sala, compartiendo este tiempo hermoso, este tiempo especial, donde seguramente Dios va a hablar a nuestras vidas. Y eso es, digamos, el motivo de satisfacción para nosotros, saber que tenemos cada día un espacio donde Dios puede ministrarnos, donde Dios puede hablarnos, donde Dios puede darnos las directrices. Recordemos, basado en lo que ayer hablábamos, que sencillamente Dios a través de la sala nos está dando las herramientas para que nosotros podamos tener esa relación personal e íntima con Dios. Que este tipo de reuniones nos ayudan, nos facilitan, nos dan como las directrices, pero que realmente lo más importante es la relación que tú y yo tengamos directamente con Dios. Esta reunión no reemplaza, no sustituye el tiempo a solas con Dios, ¿de acuerdo? Tú lo puedes tener antes o lo puedes tener después. Lo importante es que durante el día puedas tener un ratico, que puedas estar con Dios, que puedas hablar con Él, en el tiempo que tú consideres. Pero lo más importante sí es que podamos estar con Él. Ahora, es muy recomendable que lo hagamos lo más temprano posible. Lo más temprano, ¿por qué? Porque Dios nos va a la dirección y es lo que vamos a estar estudiando. Dios nos va a la dirección, la guía, nos va a mostrar, digamos, el qué hacer del día. Y pues es muy importante cuando uno está allá, recibe las instrucciones y luego comienza su jornada. Porque si lo hacemos por la noche, se puede hacer, pero pues ya hemos tenido que batallar muchas cosas durante el día, que seguramente si hubiéramos recibido esa palabra por la mañana nos hubiese evitado posiblemente un problema o una dificultad. Bien, en ese orden de ideas, entonces, mis amados, vamos a comenzar el día de hoy. Damos la bienvenida a todos y a todas. Qué bueno que estamos hoy terminando una semana más, una semana donde Dios nos ha guardado, donde Dios nos ha bendecido. Si ustedes han sido bendecidos y guardados por el Señor, levante su manito. De paso, pues estamos confirmando el audio. ¿Me confirman cómo están de audio allá? Si está entrecortado, si está perfecto. Muy bien. Sí, es muy importante. Hoy estamos utilizando una herramienta adicional, entonces esa es la razón por la que preguntamos si está mejorando el audio. Quisimos hoy a través de esta herramienta que el tiempo de adoración fuera mucho más fluido, porque habíamos visto que se entrecortaba, que había unos espacios, y bueno, pues creo que ya hemos solucionado con la ayuda del Señor y con las bendiciones que Dios siempre en su fidelidad nos puede otorgar para seguir contribuyendo y sembrando para que el reino de Dios siga extendiéndose. Bendecimos a las personas que han estado ahí con nosotros durante este tiempo, que han venido apoyando el ministerio, la obra del Señor, y todo lo que nosotros podamos hacer lo enfocamos en canalizar para que ahora, pues que es el escenario donde Dios nos está moviendo, cada día esté con mayor excelencia. Y eso es lo que estamos haciendo, trabajando de fuerte, pero con resultados, con frutos bien bonitos. Así que seguimos adelante, mis amados, y vamos a comenzar este tiempo dándole gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por su fidelidad. Y vamos a abrir nuestras Biblias, si son tan amables, en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 3. Y vamos a ver hoy un tema que he titulado Los 4 pasos de un tiempo efectivo a solas con Dios. Ese es el propósito, mis amados. Hoy vamos a recibir esos 4 pasos que nos van a permitir tener un tiempo efectivo delante de Dios. Es decir, no es, ayer decíamos, no es tener un tiempo por tenerlo y decir, ya estuve ahí. No, vamos a volvernos, perdón la palabra, buenos en esto. Vamos a esforzarnos de tal manera que nosotros, este trabajo que vamos a hacer, que estamos haciendo, esta relación con Dios sea una muy buena relación con Dios. Que nosotros cada vez que salgamos del tiempo a solas con Dios digamos, wow, fue espectacular.
Como cuando tú vas a un buen restaurante y te levantas de la mesa y dices, no, excelente almuerzo. La verdad quedo muy satisfecho y lo voy a recomendar porque este fue un excelente almuerzo. Bueno, Dios quiere a diario darnos lo mejor. Pero para eso necesitamos nosotros también poner de nuestra parte. O sea, Dios va a dar lo mejor, pero nosotros también vamos a poner nuestra parte. Entonces los 4 pasos de un tiempo a solas efectivo, si nosotros tenemos estos 4 pasos y los desarrollamos todos los días, por lo menos 5 o 6 veces en la semana, decir que lo hacemos durante 6 semanas, vamos a crear un hábito. O sea, 6 semanas equivaldrían, decíamos ayer, más o menos como unos 40 días. Según la Biblia, 40 días es un periodo de prueba. 40 días donde nosotros vamos a ejercitarnos y comenzamos a desarrollarlo. Esto, pues digamos que esto es muy personal. Cada quien decide si asume el reto. Yo también lo voy a hacer. Quiero estar ahí. También quiero tomar esto y delinearlo muy bien y comenzar a aplicarlo. Pero yo quiero que ustedes lo hagan por ustedes mismos. No es que tengan que mostrarme la tarea, muéstrame en el cuaderno, muéstrame. No. Es que esto no se trata de eso. Aquí ya nosotros tenemos una madurez y lo que hacemos, lo hacemos es a conciencia. Entonces vamos a pasar este periodo de prueba de 40 días donde vamos a desarrollar este hábito en nuestra vida. Y tiene 4 pasos. Vamos a mirar el primer paso. ¿En qué consiste ese primer paso? Recuerden que las personas que mandaron el mensaje, que ya tengo aquí una lista, las personas que han mandado el mensaje que necesitan el material, lo vamos a hacer. Solamente pues voy a darles primero todo lo que conlleva y luego pues vamos a estar trabajando. Se me ocurría que podríamos aún hacer una capacitación también en esa parte de cómo poderlo desarrollar, porque les puedo mandar el archivo, el PDF, pero de pronto no sé, luego que ustedes lo revisen me van a decir si es claro o si tendríamos que sacar un tiempo adicional para estudiarlo un poquito y analizarlo. Pero bien, vamos entonces a Efesios capítulo 3, versículo 3 en adelante. Dice la escritura que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, está diciendo el apóstol Pablo, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Es decir, que los misterios de Cristo, los misterios de Dios, los misterios de la palabra, en la medida que nosotros los vamos leyendo, los vamos descubriendo y dejan de ser misterios. Misterio es algo que no se conoce, pero cuando tú lees, cuando Dios te habla directamente y tú vas a la Biblia y lees, ya deja de ser un misterio. Por eso el primer paso lo vamos a titular recibir. Recibir. El primer paso de todos los que vamos a estar trabajando es abrir la Biblia y leerla. Por eso pues ahí en la electrónica pues no va a funcionar mucho en esto, porque no va a poder hacer lo que vas a hacer con la física. En la electrónica tú la puedes abrir, la puedes tener muy a la mano. Pero yo quisiera que volviéramos a ese bonito hábito de hace muchos años, donde todos teníamos nuestra Biblia física. Y ahí es importante volverla a abrir. Pero no solamente abrirla, necesitamos leerla. Si queremos acercarnos a Él, tenemos que empezar con la Biblia. Porque la Biblia, escúcheme por favor, la Biblia es la revelación de Dios para este tiempo. La manera como Dios nos habla en este tiempo en particular es a través de la palabra. Por eso llamamos este primer paso recibir. Cuando tú abres la Biblia y cuando tú la lees, que es lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí, leyendo lo cual podéis entender, es decir, no vamos a entender si no leemos la palabra de Dios. Tenemos que hacer y construir este hábito de abrir la Biblia, comenzar a leer, porque así es como nosotros recibimos de Dios. Es como Dios nos habla a través de la escritura que decíamos ayer. Son los pensamientos de Dios plasmados en la Biblia, es la que nos permite lo que nos permite a nosotros conocer más a Dios. Hoy no hay revelación directa, que lo podría haber, sí, pero lo más común que nosotros vemos es que Dios nos hable a través de la palabra. En este tiempo, en esta dispensación. Porque hubo un tiempo donde el Señor hablaba por sueños, hablaba por visiones, hablaba aún por voces audibles. Pero lo más, digamos, la manera como Dios nos habla en este tiempo es a través de la Biblia. Entonces cuando alguien dice, no, es que Dios no me habla, es que yo no sé qué es lo que debe ser, que no estás leyendo la Biblia. Pastor, dígame algo, es que a mí Dios no me dice nada, en cambio a usted sí le dice. Esto es algo que es muy personal, mis amados. Entonces tú tienes que ir a la palabra y tienes que leer la Biblia, tienes que abrir la Biblia.
también usted podría llevar esta lectura, este estudio de la Biblia a otro nivel. ¿Cómo lo llevamos a otro nivel? ¿Cómo aprovechamos al máximo nuestro tiempo de lectura de la palabra? Y es marcando su Biblia. Mientras tú estás haciendo tu tiempo a solas, mientras tú estás leyendo la Biblia, tú la estás marcando. Ahora, no es marcarla por marcar, y eso es lo que vamos a estar aprendiendo durante el tiempo cuando les enviemos el manual. Vamos a estarles enseñando cómo es que debemos marcar la Biblia, qué es lo que tenemos que resaltar verdaderamente. Ahora, es demasiado fácil leer la Biblia si uno tomara la Biblia como leer cualquier libro, como leer el periódico. Entonces, muchas personas han tenido el hábito de leer la Biblia y se proponen, esta meta del año mío va a ser leer la Biblia. Entonces voy a leerme todos los días 4 páginas solo. Porque es así como de pronto muchos leen el periódico. Pero después de que terminan de leer no tienen idea de qué fue lo que leyeron. A veces sucede con algunas personas que leen la Biblia y la leen por leer. Entonces terminaron de leer sus 4 capítulos, sus 4 hojas diarias, y al final van a evaluar y dicen, bueno, pero en sí, ¿qué fue lo que me habló Dios? Y no recibieron nada de Dios. Entonces no se trata de correr ni ponernos metas de leer la Biblia en un año. Entonces, pueden ser metas bonitas, interesantes, pero vamos a tratar de exprimir al máximo, sacarle el mayor provecho. Entonces marque su Biblia mientras la lee. Use cualquier sistema que funcione para que usted, digamos, ya está adaptado. Algunos me escribieron, pastor, yo tengo la forma de hacer mi devocional, pero me gustaría que me mandara de todas maneras la guía. Perfecto. La manera como usted lo haga, pero resalte eso. Que lo obligue a prestar como atención a lo que tú estás leyendo. Es decir, no leas de corrido, sino ve despacito y sé muy sensible. Saca ese tiempo a solas donde no tenga interrupción y que puedas aprovechar al máximo esto de todo lo que estás leyendo. Y la clave aquí está en aprender a hacer este ejercicio de leer, pero también de marcar. Y la mejor manera de aprender, de crear este hábito de leer y marcar, pues es haciendo. Al principio no vamos a ser perfectos, vamos a de pronto a cometer algunos errores. Bueno, pero estamos comenzando. Pero empiece, hágalo, para ir aprendiendo, digamos, la manera más efectiva de tener ese tiempo a solas. Y este sistema le va a ayudar a desarrollar el hábito de recibir algo de Dios a través de la Escritura. Una sugerencia es empezar a leer libro por libro de la Biblia. Y que no comiences a leer otro libro sin haber terminado el primer libro que estás leyendo. No lo haga como muchos lo hacen, que toman la Biblia como un libro de azar. Y entonces abren la Biblia y entonces a ver donde Dios me muestre, donde coloque la mano o donde coloque el dedo, esa es la que voy a leer. Y esa no es la manera como Dios habla, no es la manera. Dios, recuerde que Dios es un Dios de orden. Pero muchas personas, y si tú lo haces, yo te estoy diciendo eso para que corrijas porque no es lo correcto. La Biblia no es eso, no es un libro de azar, a ver qué es lo que Dios tiene, a ver lo que me diga hoy, lo que voy a hacer, porque hay un riesgo muy grande. Me hace acordar la anécdota de aquella persona que dijo, voy a ver, estaba desesperada esa persona, no, estoy angustiado, ¿qué hacer? A ver, Dios, por favor, háblame hoy. Y abre su Biblia y dice, comienza, a ver qué, y mete la mano y lee ese pasaje. Entonces el pasaje dice, y Judas se ahorcó. Y esta mujer desesperada, ay Dios mío, ¿será que eso es lo que me está diciendo? ¿Será que me tengo que ahorcar? No, yo quiero confirmar. Y sigue, vuelve, a ver, si me dice, lo que vayas a hacer, hazlo de una vez. Sí, esta mujer. Entonces fíjese que no es la manera, Dios no habla de esa manera. Dios tiene otras maneras particulares de hablar y Dios es un Dios de orden y aún en esto tenemos que hacer. Porque lo contrario entonces se vuelve una lectura mística y no tiene nada que ver con lo que Dios va a hacer con nosotros. Dios tiene una obra contigo y conmigo y Dios nos va a hablar y Dios va, a pesar de que nos habla acá, nos habla a través de las reuniones dominicales y seguramente pues algunos escuchan por otros medios y Dios habla de muchas maneras, pero Dios quiere tener un tiempo a solas contigo y ahí es algo que es bien importante. Dios es un Dios de orden. ¿Están de acuerdo conmigo que Dios es un Dios de orden? Es un Dios de orden, muy bien. Y como Dios es un Dios de orden, entonces tenemos que aprender el orden de Dios. Y Dios tiene una metodología y la preservó desde siempre hasta el día de hoy. Entonces debemos ser un poco metódicos en lo que tiene que ver con nuestro estudio y con la lectura de la palabra de Dios. Así que empiece con el primer versículo de un libro, siga cada día leyendo un poco más hasta que lo termine. Después de que termina de leer ese libro de la Biblia, entonces abres otro libro. Un buen comienzo a estudiar el libro de Juan, por ejemplo, es un buen libro.
El libro de Romanos es excelente libro para comenzar a leer. El libro a los Efesios, muy buen libro. Libros Salmos, el libro de los Proverbios. Estos son bien importantes, son libros importantes que nosotros tenemos que leer en sí, en forma general la Biblia, pero pues hay que tener, digamos, un orden también. Por eso es que todo esto vamos a estarles enviando para que ustedes tengan el soporte de todo esto. Y no ponga metas de lectura para tiempos a solas, en el sentido de que yo tengo que leer 10 minutos. Bueno, si puedes leer 10 minutos, bien, pero cuando no puedas, sino que sean 8 minutos, pues no te sientas mal, es que no, porque no leí los 10 minutos. No, que sea más que el tiempo, lo que yo quiero que por favor tengamos en cuenta es lo que nosotros podamos recibir de Dios. Algunos que tienen una meta, yo tengo una meta de leer, como tengo más tiempo, tengo una meta de leer 10 páginas. Aquí la meta, escúchenme por favor, aquí la meta no es la cantidad que nosotros leamos. La meta que tenemos que perseguir es oír de Dios, porque es lo que estamos hablando, de recibir. Que cada vez que tú vayas a la palabra de Dios, tú digas, yo vengo, me siento acá, voy a orar, voy a tener mi tiempo con Dios, porque quiero recibir algo de Dios. Que no te levantes de la mesa sin haber recibido de Dios. Y seguramente que Dios siempre va a tener algo para decirnos. Es el primer paso, recibir. Pero el segundo paso que tienes que dar es reflexionar. ¿Qué es esto de reflexionar? Reflexionar quiere decir meditar. Es decir, saca un tiempito, pasa un tiempito pensando en lo que acaba de leer. O sea, lees un pasaje de la Biblia, un versículo de la Biblia, una porción de la Escritura. Ahora meditas, piensa un poquito en esto que Dios te acaba de decir y marca eso. Puede ser una sola promesa que Dios te haga a ti como hijo de Dios, como cristiano. Aquí lo que se busca es que tú encuentres un pensamiento clave para el día. ¿Cuál es el pensamiento? Puede ser una sola frase, puede ser una sola palabra, uno solo, no te pongas a muchas, no, una sola. Entonces puede ser una promesa que Dios te está dando en ese momento, pero también puede ser una lección o puede ser, digamos, un principio para que tú apliques en tu vida. Entonces, qué bueno, este principio, así sea un pasaje del Antiguo Testamento, tú extractas el principio. Porque algunos dicen, no, es que eso es para el Antiguo Testamento. No, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que toda escritura, toda la palabra fue inspirada por Dios. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra nos hace ser útiles, nos fortalece, nos enseña. Entonces, busque el principio que Dios quiere mostrarte para tu vida. Puede ser también un mandamiento que tú tienes que obedecer. Y Dios te está hablando de una manera puntual. Entonces, si esta es una área que yo tengo que trabajar, y gracias a Dios, voy a resaltar esta parte, voy a enmarcar esta parte que Dios me está diciendo. Porque sí, parece que yo estoy fallando acá y gracias a Dios porque me está hablando. Puede ser que Dios le mostró un pecado en su vida también. Puede ser que Dios le está diciendo, mira, tú estás practicando eso y eso no es agradable y tienes que confesarme. Entonces tienes que ir delante de Dios y confesarle a Él y dejar de hacerlo. Ya eso son temas que ya nosotros los manejamos. Ya espero que a esta altura tengamos toda la experiencia en eso. Entender que si es pecado, no podemos estar con él, tenemos que confesarlo y tenemos que apartarnos del pecado. Ahora, hágase una pregunta en el momento que tú estás leyendo. ¿Cuál es el pensamiento para hoy? ¿Cuál es el pensamiento para hoy? Inclusive si tú tienes tu cuaderno de registro, podrías colocarle ese título. Pensamiento para hoy. Entonces ahí, esa parte, y lo vas registrando, lo vamos a mirar ahorita. Entonces debería buscar solamente un pensamiento. Porque si tratamos de buscar 3 o 4 o 10 diferentes, entonces no vamos a recordar tantos. Entonces, céntrate en uno. Así que ese pensamiento se va a convertir como en lo clave que Dios está hablando en este día. Y nosotros, ¿qué hacemos? Después de que tenemos el pensamiento, después de que tú ya sé qué es lo que Dios me ha dicho. Qué bueno, gracias Señor, ya lo resaltaste. Ahora vas al tercer paso. Ese tercer paso se llama registrar. Registrar. Entonces, en tu libreta de apuntes, en tu agenda, en tu diario, bueno, como quieras manejarlo, tú vas a registrar ese pensamiento, esa idea, ese mandato que Dios te está dando. Y ese tercer paso se llama registrar. El libro de Habacuc, en el capítulo 2, verso 2, Habacuc 2:2, es un profeta menor del Antiguo Testamento, dice la escritura, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. De manera pues que tenemos que escribir lo que Dios nos muestra
en la Biblia. O sea, el pensamiento para hoy. Entonces debemos llevar un diario. Yo no sé, pero pues es importante que lo tengamos. Algunos dicen, no, yo me acuerdo de todo lo que Dios dice. Yo lo felicito. Pero es más importante que tengamos nuestro diario de ese tiempo a solas con Dios. Uno de los beneficios de tener ese diario, tener ese registro de lo que Dios nos va diciendo día a día, es decir, es como cuando algunos tenían la costumbre de tener su diario, lo que pasó hoy en mi día, y entonces lo registraban. Bueno, ahora lo vamos a hacer, pero bueno, que tiene que ver con el tiempo a solas con Dios. ¿Qué hace ese hábito de tener nuestro diario y tener nuestros registros? Que nos obliga a entender bien el pensamiento. Un momentico, a ver, yo no voy a pasar tan rápido, voy a mirar bien qué es lo que Dios me quiere decir. ¿Qué es lo que Dios te está dando? Normalmente nosotros creemos que hemos entendido, sí, ya lo entendí, pero el momento que nosotros vamos a escribir, ¿cómo es? Entonces uno como tiene que, entonces uno organiza las ideas y ya. Entonces por eso es importante registrar, porque en el momento que uno registra, entonces se da cuenta si entendió bien o no entendió bien, y eso que entendió, ese resumen que entendió, lo va a colocar acá. Y al escribirlo, entonces va a ser mucho más fácil recordarlo. Recuerden que los docentes enseñan eso, que lo que uno lee es importante, cuando uno lo lee en voz alta es más importante, pero cuando uno lo registra, cuando uno lo escribe, pues el cerebro aprende mucho más, porque hay diferentes maneras donde, digamos, el cerebro del ser humano está asimilando. Entonces, por la vista, por el oído y luego por la escritura. Entonces, los ojos cuando está escribiendo, entonces el cerebro trabaja mucho más fácil y hace recordar las cosas. Entonces, al escribirlo es mucho más fácil recordarlo. Entonces, trate de escribirlo también lo más breve posible. Y eso va a hacer que se pueda recordar aún mucho más. Además, al escribir, digamos, esos tiempos que tú vas teniendo a solas con el Señor, que lo vas desarrollando diariamente, que vas teniendo tu registro, entonces vas viendo cómo tu caminar con Dios va avanzando. Puedes volverlo a leer cuando quieras. Entonces tú, a ver, esta semana qué fue lo que Dios me dijo, lunes me dijo esto, martes me dijo esto, miércoles me dijo esto, y lo puedes volver a leer. Por eso es importante tener el registro. Y tú vas viendo cómo Dios ha estado trabajando día a día en tu vida. ¿Sí? Hasta aquí vamos. Esto es bien interesante que lo podamos manejar. Recuerde que es un hábito, son ejercicios que si nosotros desarrollamos vamos a ver un crecimiento y una relación muy bonita, una conexión muy bonita con Dios. Y el cuarto paso es responder. Esto tiene que ver mucho con la comunicación. La comunicación es algo que tiene que ir en dos vías. Digamos, se hace efectiva la comunicación cuando termina el ciclo. Cuando tú hablas con alguien y ese alguien te responde, pues ahí estamos en una comunicación. Y muchas veces sucedía eso, que Dios nos hablaba a través de la palabra. Entonces leíamos la palabra y nos poníamos una meta, vamos a leer tantos capítulos, tantas hojas de la Biblia hoy, y entonces las terminábamos de leer, y cuando terminamos de leer nos paramos, ya se me hizo tarde porque tengo que ir a trabajar, tengo que hacer el oficio, el desayuno, y nos paramos. Entonces dejamos a Dios hablando. Dios nos habló, pero nosotros no hablamos con Él. Y eso pues es un sinónimo de mala educación, ¿o no? Igual sucede, si tú estás hablando con alguien y de repente la persona se fue y te dejó hablando solo, dices, no, qué mal educado. Y muchas veces hemos sido mal educados con Dios. Muchas veces lo hemos dejado con la palabra en la boca y no ha habido respuesta. Aquí lo que vamos a mirar en este cuarto punto, en este cuarto paso, es terminar ese ciclo. Dios nos habla a través de ¿qué? A través de la palabra. ¿Sí? ¿De acuerdo? A través de la Biblia nos habla en este tiempo. ¿Y cómo terminamos, cómo cerramos este ciclo? Hablando con Él. Dios me habló ahora, yo voy a hablar con Él. Y escúcheme que es en ese orden. Es en ese orden. Porque algunos de pronto lo hacíamos en desorden. Primero nos poníamos a orar, hablar con Dios, y que Dios saber qué me habla. Y no es el orden, mis amados. ¿Quién es el que organiza nuestras vidas? ¿Somos nosotros los que damos instrucciones a Dios o es Dios a nosotros? Es así que Dios es el que nos habla a nosotros. Entonces nosotros tenemos que escucharlo a Él primero. Este es Dios de orden. Primero lo escuchamos a Él. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso. Entonces, si alguien de pronto tenía su tiempo a solas, su tiempo devocional, y lo primero que hacía era sentarse a orar, y luego abría la Biblia de Dios que le decía, a ver qué es lo que tiene. No, lo estábamos haciendo en desorden. Y lo que Dios quiere es que demos cada paso en el orden. Ahora, ¿cómo debemos responderle a Dios entonces? ¿Cuál sería la manera de responderle a Dios? Si te están hablando de un tema, ¿tú qué esperas como respuesta de la otra persona? Que lo que te responda tenga que ver con el tema que te está hablando. ¿Es así o no? Y de eso es. Ahora, ¿nosotros qué hacíamos?
Dios nos hablaba y nosotros le decíamos una cantidad de cosas, porque siempre en nuestro afán de las cosas, entonces íbamos con la tracalada de peticiones, y Señor, esto, y dice un momentico, pare un momentico, que es que eso no es así. Tú tienes primero que organizarte, tú tienes que primero... Entonces, hablar, responderle a Dios, tiene que ver con lo que Él nos está hablando. El mismo, digamos, del mismo tema, el mismo tópico. Si alguien no nos habla, pues es una persona que es grosero, realmente es grosero. Hablar nosotros y que no nos respondan es una grosería. Entonces, cuando nosotros respondemos de acuerdo a lo que Él nos dice, estamos en sintonía. Entonces, normalmente lo que nosotros debemos hacer es leer la Biblia, esperar qué es lo que Dios me quiere decir, y después de esto, entonces ahora sí oramos con base a lo que Dios nos está hablando. Si Dios le habla a través de la escritura, respóndele con lo que Él te está diciendo, con la misma manera, y eso hace que sea una conversación. Ahora, se pone bonito el tema de la oración, porque Dios cada día te va a hablar posiblemente cosas diferentes, te va a tocar temas diferentes, y como tú vas a orar con Dios de acuerdo al tema que te está dando diariamente, entonces lo que vas a notar es que tu oración todos los días va a ser diferente, porque tu oración es de acuerdo a lo que Dios te está diciendo. Y como Dios te habla cada día cosas diferentes, entonces tu oración es diferente, y entonces salimos de la monotonía y la rutina de esas oraciones prefabricadas que tenemos. La religión tradicional nos enseñó a rezar, y recuerde que la palabra rezar es repetir. Y entonces repetíamos y repetíamos como loritos y aún sin sentido. Entonces estábamos rezando, Señor Padre, ay, el recibo tengo que pagar, Santa María, ay, no me van a llegar. Entonces así vivíamos una vida donde ya estuvimos rezando y recé 2 horas, pero no había comunicación con Dios. Aquí el punto es que aprendamos a conversar bien con Dios. Tiempos de calidad. Y esto se va a volver algo diferente, algo bonito, algo dinámico. ¿Por qué? Porque cada vez vamos a estar hablando, y cuando demos cuenta estamos orando de una manera de decir, wow, aún en esta parte de la oración hemos avanzado, porque ya no eran esas oraciones, tal vez ya nosotros no recitamos esas oraciones que nos enseñaron, pero si tú revisas tu vida, tiempo de oración, casi siempre le estamos diciendo lo mismo al Señor. Entonces ya no repetimos lo que nos enseñaron antes, pero sí tu oración se volvió una oración prefabricada y casi siempre estás diciendo lo mismo a Dios. Tenemos que cambiar eso. Entonces, esto nos va a ayudar también a que nosotros crezcamos en nuestra calidad de oración también. Ahora, otra sugerencia. Tome un espacio en su diario, en su libreta, para apuntar lo que Dios te responde. Esto es bien importante. La oración que tú le estás haciendo al Señor. Breve. Yo este día oré al Señor por esto en particular. Yo le escribí a Dios esto. El día martes, el tema que Dios me habló fue esto, y mi oración fue esta. Anote un resumen pequeñito. Luego te vas a dar cuenta cómo Dios te ha venido respondiendo. Muchas personas, ayer uno de mis hermanos decía, yo no solamente tengo mi tiempo de oración, uno va caminando, uno está haciendo la fila para pagar un servicio, para hacer alguna vuelta, y uno está orando. Entonces, si me ven hablando, no que se me corrió la teja, no, es que estoy orando. Y claro, esa es una manera como nosotros también lo podemos estar orando. O sea, no solamente oramos cuando estamos en tiempo a solas con Dios, sino que podemos seguir orando. Aún después de ese tiempo podemos estar ahí orando. Algunos lo pueden hacer en voz alta, otros pueden estar hablando con Dios en su mente, y eso es importante. Mejor aún, si tú puedes escribir esas oraciones, bonito, porque es como si tú le estuvieras escribiendo una carta a esa persona especial. Entonces tú escribes, Señor, gracias por y tú vas registrando absolutamente todo eso. Después de responder, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú respondes conforme a como Dios te mostró en la Biblia, entonces saca ya ahí sí tu lista de peticiones, si es que quizá la tienes, pero ya hablaste con Él. Entonces aprovecho este tiempo, Señor, que tú me has hablado, y gracias, Dios, quiero presentarte esto, pero después, si es que tienes peticiones, pero no entres a hablar con Dios de una vez a pedir. Es lo mismo que si tú tienes un hijo que solamente tu hijo o tu hija te ve por interés y lleva tiempos que no va a la casa, y cuando va a la casa, entonces, papá, es que necesito esto, papá, necesito esto, listo, papá, y lejos eso, nos vemos ahí, le encargo eso, chao. Si tú como que, digo,
por lo menos salúdeme, menos dígame cómo estoy, por lo menos tengamos un tiempo para hablar, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado de tu vida? Entonces hay algunos hijos que tienen a los papás solamente por interés y creemos que con Dios es lo mismo, y ahí hay un problema. Entonces crear este buen hábito nos ayuda mucho. Ahora, por último, una herramienta es el diario, es la libreta que tú tengas. ¿Por qué esa herramienta es importante? ¿Por qué es necesario que tú vayas agendando, vayas organizando este material que tú tengas? Este va a ser el cuaderno donde voy a tener mi tiempo a solas con Dios. Y así como le estamos enseñando a los niños a través de este tiempo que nos ha tocado ser maestros y ha sido un poco complicado, entonces también un cuaderno adicional. Entonces ahora hacer tu cuaderno para tener el tiempo a solas con Dios. Y esta es una herramienta. Ahora, el tener el cuaderno no hace el trabajo. La herramienta no es el reemplazo del trabajo. Usted tiene que hacer el trabajo. O sea, ya tengo la libreta. Mire, pastor, aquí tengo mi libreta. Qué bueno, pero tienes que hacer el trabajo de pasar tiempo a solas para ir comenzando a colocar los registros. La herramienta nos ayuda en el trabajo, no hace más efectivo, pero la herramienta no es el todo. Por eso lo que yo les envío a ustedes es una herramienta. Esa herramienta. Pero ya no, porque ya tengo la herramienta, entonces ya hice el trabajo. No, tienes que hacer el trabajo, tienes que desarrollarlo. Entonces ese diario del tiempo a solas con Dios es una herramienta que nos ayuda a desarrollar este hábito del andar todos los días con el Señor, todos los días. Y entonces tenemos que anotar ahí. Entonces tú ya te comprometes lunes, martes, miércoles, jueves y la vas resaltando. De tal manera que el día miércoles no pudo estar. Entonces tú vas a ver en tu libreta que quedó un hueco de ese día. Dices, no, ese día fallé y no puedo seguir fallando. Entonces es importante. Entonces cuando viene el problema, la dificultad, la preocupación y entonces te quieres conectar, tú dices, no me puedes conectar porque no puedo dar un hueco hoy en el tiempo a solas con Dios. Y casi, entre comillas, que te obliga a tener ese tiempo con el Señor. Así que un diario puede ser una herramienta muy útil y esto también nos va a motivar a tener nuestro tiempo a diario con el Señor. Qué bueno que ya la próxima semana me puedan mostrar algunos. Mi pastor, ya tengo aquí mi libreta y yo también les quiero mostrar la mía. Y bueno, lo vamos a hacer, no porque me la tengan que mostrar, no porque si no me la muestran, entonces le pongo aquí. No, sino pues para ir viendo cómo Dios realmente está obrando y cómo está haciendo la respuesta de nosotros, sus hijos, que nos estamos capacitando y que tenemos un serio interés en verdaderamente tener una mejor relación con Dios. En ese tiempo a solas, oyendo de Dios a través de la palabra y nosotros orando con Él. Es lo más importante. Este es el hábito más importante de los 3 hábitos que vamos a estar estudiando. Pero para mí este es el hábito central, es la base. Les decía ayer, nosotros podemos desarrollar los 2 hábitos que siguen, los vamos a estar estudiando ya la semana entrante, pero si no tenemos los otros hábitos de poco nos van a servir. En cambio, si tenemos nos va a ayudar para que desarrollemos los otros 2 hábitos. Desarrolle este hábito y todo lo demás va a estar enfocado en andar bien como Dios quiere. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy para que ustedes vayan meditando en esto que el Señor nos está hablando y vamos a sacar ese tiempito para compartir un poco, para socializar y tener ese momento de intercomunicación y que desarrollemos, mis amados, esto que nosotros estamos hablando. Suena a veces un poquitico como de colegio, suena un poquitico como de escuela, pero no, pero pastor, a esta altura yo lo que necesito es que Dios me dé respuestas y que me diga qué hago. Pastor, yo lo que necesito es que usted ore por mí porque necesito esto, porque estoy pasando por este problema y lo demás. Todo esto, todas estas respuestas de lo que tú estás pasando hoy, Dios las tiene en la Biblia. Y lo que Dios está buscando es que tengamos un acercamiento excelente con Él. Esto es lo que vamos a hacer en este tiempo. Señor, muchas gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, ese tipo de herramientas, de sistemas para mejorar, Dios, nuestra relación contigo. Queremos ser los mejores en esto, Dios. Que cada uno, Señor, de los que estamos aquí en la sala, nos propongamos tener ese tiempo de intimidad, que se vuelva un hábito, que no simplemente lo hagamos como si fuese un requisito, como una petición, sino que sea algo que nazca en nuestro corazón, Dios. Indudablemente que los que estamos aquí, Señor, reunidos, estamos porque anhelamos tener una mejor relación contigo. Y tú nos lo facilitas más cuando nos das este tipo de herramientas que nos van a, Señor, a llevar a tener una vida más organizada, una vida más ordenada, una vida más, digamos, sistematizada en cuanto a tener esos tiempos de intimidad contigo, Dios.
Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí escuchando este tipo de mensajes, de cada uno de mis hermanos que han venido contribuyendo para que todo esto sea hoy una realidad. Gracias, Dios amado. Hoy queremos entregar este día en tus manos y pedirte por favor que seas tú guiándonos, que seas tú orientándonos, que seas tú, Señor, conduciéndonos por el mejor camino. Gracias por tu bendita palabra, porque es esa antorcha, porque es esa luz, Señor, porque es esa lámpara que nos va guiando el paso a paso, el caminar día con día contigo, Dios amado. Entregamos este tiempo, entregamos nuestras familias, nuestras actividades y todo lo que tenemos para hacer hoy, Dios. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti,
te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te